oscilantes. En un arco de rociadura, el material es transferido en forma de gotas muy finas que no cortocircuitan el arco. La tensión para la soldadura por arco de rociadura oscila entre 20 y 40 voltios aproximadamente y la intensidad entre 200 y 600 amperios. La soldadura por arco de soldadura se utiliza para soldar cordones de relleno en la soldadura de metales gruesos, normalmente solo en posición horizontal. Entre el arco corto y el arco de rociadura se encuentra la llamada zona de arco mixto. El arco mixto es inestable y produce muchas salpicaduras. Según en qué punto del diagrama de corriente-tensión nos situemos, obtendremos distintos contenidos térmicos en el arco. La superficie del campo amarillo representa el calor o contenido energético del arco. Por tanto, un arco de rociadura tendrá un contenido energético considerablemente mayor que un arco corto. Para conseguir una transferencia de material continua y libre de salpicaduras con el arco de rociadura sin aumentar el contenido energético del mismo, hay actualmente una alternativa al arco corto y de rociadura denominada soldadura de pulso corto. Aquí se aunan las ventajas de ambos arcos, de rociadura y corto, manteniendo el bajo contenido calorífico térmico. La soldadura consta de una fuente de corriente y un mecanismo de avance del alambre del electrodo. Hay también una versión con el mecanismo de avance incorporado. La misión de la fuente de corriente es suministrar corriente continua al sistema a un nivel de tensión adecuado. Para conseguir esto, se dispone de varios tipos diferentes de fuente de corriente, por ejemplo, soldadoras de conmutación escanolada, rectificador tiristorizado o convertidor transistorizado. Los parámetros para el reglaje de la fuente de corriente son la velocidad de avance del electrodo, que a su vez determina la intensidad de corriente, la tensión y la inductancia. Más adelante volveremos a la forma de regular estos parámetros. El mecanismo de avance alimenta el alambre a través de la guía del paquete de manguera de la pistola. También hay sistemas combinados en los que el electrodo es empujado por un mecanismo estándar al mismo tiempo que es arrastrado por un dispositivo situado en la pistola. Con este sistema de empuje-arrastre puede utilizarse un paquete de manguera considerablemente más largo. La boquilla de contacto está situada en la pistola. En ella se produce la transición de la corriente al electrodo. A la parte del alambre sometida a corriente la denominamos trozo saliente. Normalmente, la boquilla de contacto se acopla al polo positivo de la fuente de corriente y la pieza de trabajo al polo negativo. El alambre para la soldadura Mic-Mac puede ser de composiciones y dimensiones distintas. La composición es determinada por el material de base y hasta cierto punto por el gas protector que se utiliza. La composición del alambre de soldadura debe ser similar a la del material de base. La dimensión depende del grosor de la pieza de trabajo, del tipo de unión y de la posición de soldadura. Hay que distinguir entre los alambres sólidos y los tubulares compuestos de una vaina de metal rellenas con fundente o polvo metálico. En algunas aplicaciones, por ejemplo, la soldadura ascendente vertical, ciertos tipos de alambres tubulares pueden ser mejores que los sólidos. La finalidad principal de gas protector es impedir que el aire circundante entre en contacto con el baño de fusión, el alambre y el arco. Pero el gas protector afecta también a la estabilidad del arco y la apariencia y modo de penetración de la soldadura acabada. Para la soldadura MIG en aluminio u otros metales no ferrosos se utilizan los gases inertes argón o helio o mezclas de ambos. La mezcla de argón con cierto porcentaje de dióxido de carbono u oxígeno se consideran como protección activa.
Estos gases se utilizan también para la soldadura MAG en acero inoxidable. Si se utilizara argón puro para soldar acero inoxidable, el arco sería extremadamente inestable. Para soldar aceros no aliados o de baja aleación, se utiliza mezcla de argón con porcentajes considerablemente mayores de dióxido de carbono u oxígeno. Estas mezclas de gases se consideran activas, por lo que en su caso hablamos de soldadura MAG. La proporción de dióxido de carbono oscila entre el 5 y 25%. El arco de rociadura funciona mejor con un 5 a 20% de CO2 en el argón. Si se aumenta el porcentaje, dejará de producirse el arco de rociadura. Para el pulso corto, la mezcla de CO2 es más sensible. Argón con bajo porcentaje de CO2 da un arco estable y tranquilo. Ya a un 15% se presentan tendencias de inestabilidad del arco. La soldadura al arco corto funciona mejor con mezclas de 15 a 25% de CO2 en el argón. Con porcentajes mayores de CO2, el arco será inestable y aumentarán las salpicaduras. El acero no aliado puede soldarse con CO2 puro. El dióxido de carbono es más barato y en algunos casos da un perfil de penetración más favorable. Con el dióxido de carbono, la velocidad de soldadura es menor y resulta más difícil regular correctamente los parámetros de soldadura cuando su zona de trabajo es estrecha y difícil de encontrar. Produce más salpicaduras, lo que implica mayores costes de mecanización ulterior. Además, produce más humo, lo que desmejora el medio ambiente de trabajo.